pese al acuerdo preexistente. Tercero, ha decidido abrir otra vez la central de Natanz, que es una central muy avanzada en enriquecimiento de uranio. Cuarto, estamos ante una unión de dictaduras. Lo que tienen en común todos los gobiernos que hemos ido nombrando es que ahí no existe la libertad de prensa, no existe la libertad individual más allá para aquel que decide el régimen, no existe poder judicial, el poder judicial hace siempre lo que el gobierno quiere, y son gobiernos que están planteando una línea de acción en Sudamérica muy dirigida a lo que nosotros tenemos: comida, petróleo, gas, tierras raras y litio. En todos esos negocios y en la hidrovía, atrás está el fantasma chino. En este programa se están diciendo frases realmente muy fuertes y muy importantes que a mí me cuesta dejar pasar. Esto es una alianza de dictaduras, dijiste. Escuché bien. Sí. Irán. Venezuela. Nicaragua. Cuba. China y Rusia. Obviamente tienen entre ellos movimientos tectónicos, porque entre Rusia y China no todo es paz y amor. Está claro. Pero tienen una estructura estratégica de avanzar en determinadas partes del mundo. Argentina acaba de entrar, y pasó casi desapercibido, en medio de todos los líos que tenemos, a la ruta de la seda. Exacto. La ruta de la seda es el plan estratégico del Politburó chino, no de un presidente, del Politburó chino, para quedarse con el comercio de los países que proveen materias primas, no para venir a explotar acá. Acá no van a venir a hacer autos eléctricos ni baterías los chinos. Las tienen las fábricas allá, quieren llevarse el litio. No vienen acá a elaborar el gas, se lo quieren llevar. Entonces yo creo que es muy importante que los argentinos sepan que, por ejemplo, ahora nos falta gasoil, nos falta gas, porque hace 15 años que venimos haciendo las cosas mal. Hace 15 años Estados Unidos importaba gas como nosotros. Ahora es principal exportador mundial. Nosotros seguimos importando gas. La gente va a tener frío este invierno, no va a haber suficiente gasoil, y lo más requerido en la Argentina en los próximos meses va a ser el dólar. Estamos hablando hoy de estas dos dictaduras muy unidas, que son Venezuela e Irán. A esto es lo que le suma a Claudio información, donde nosotros no sabemos si somos unos, improvisados, o si somos cómplices, o si somos parte, porque no sabemos. Sabemos que estamos permitiendo, por ejemplo, que esté este avión, y vaya a saber cuántas cosas más. Y por eso estamos intentando comprender esta situación que es, por lo menos para todos los ciudadanos, muy alteradora, ¿no? A todos nos altera, nos preocupa. Está bueno eso, ¿eh? Por supuesto que sí. Está bueno que estemos preocupados. Por supuesto. Y hay más datos para preocuparnos, Rubén. Sí, a ver, Argentina en este tren está en busca de mejorar mucho aún más sus relaciones con Venezuela. No hay que olvidarse que la semana pasada la Comisión de Acuerdos del Senado aprobó el pliego de Oscar Laborde, el nuevo embajador argentino en Venezuela. Las primeras declaraciones que hizo Oscar Laborde después de que le aprobaran el pliego fue que él iba a colaborar para mejorar la situación en Venezuela, porque consideraba que estaban mejorando, valga la redundancia, la situación de los derechos humanos en ese país. Exactamente. Con ese tono estamos yendo a retomar formalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela. Algo importantísimo lo acaba de decir Rabanal. Cuando va a la Comisión de Acuerdos, Laborde, le pregunta a un diputado de la oposición si él cree que se siguen violando los derechos humanos en Venezuela, y no lo contesta. Bueno, para contestarle a Laborde y para que se entere, sí se siguen violando, sí hay jóvenes en las mazmorras de Maduro, sí se sigue reprimiendo, y puede ver el video donde las camisas podrían ser las camisas negras o las camisas pardas, las camisas rojas, a ver de si Maduro le pegan a Guaidó. Buscando. Tenemos este fin de semana un video de cómo se lo agredió a Juan Guaidó de una manera muy importante. Lo vamos a ir buscando. ¿Por qué es importante? Porque esto también, esto que están diciendo Rubén y Carlos, es un dato. El presidente dijo en la Cumbre de las Américas abiertamente, o por lo menos ante la CELAC, ya no sabemos, pero en uno de sus discursos dijo muy claramente que Venezuela estaba solucionando sus problemas sobre derechos humanos. Y sabemos que hay un montón de denuncias, no hace falta recordarles todo lo que dice Bachelet. Yo creo que el presidente naturalmente no sale a la calle por su tarea, pero podría preguntarle a alguno de sus colaboradores, a los centenares de miles de venezolanos que viven en nuestra patria, ¿por qué huyeron de Venezuela?
porque nadie huye de su patria, deja todo lo que tiene, sus sueños, sus esperanzas, si no es para escaparse de una dictadura y vivir mejor. Acá tenemos un montón de venezolanos. Podría hablar con algunos de ellos. Nos cruzamos todos los días con un montón de venezolanos que cuentan la cantidad, por lo menos, de impedimentos para trabajar, de dificultades para vivir. Por lo menos. Pongámosle un número, María Laura. El número de venezolanos. Está Claudio por ahí, Sí, dale, perdón, Claudio. El número de venezolanos entre refugiados y emigrados son 6 millones. Es uno de los mayores éxodos de la historia. Es imposible ocultar lo que ocurre, pero el presidente, sin datos y con los informes previos de las Naciones Unidas y de la OEA, dice que estaba en camino de solución, pero no sabemos cuál es la fuente. Seguramente será el gobierno venezolano. Una cosa interesante es lo que dice Jacqueline, porque todo me dispara cosas, ¿no? 6 millones de mujeres y niños son también las que tuvieron que huir de Ucrania por el ataque ruso. Fíjense cómo la gente huye de todos estos dictadores y sus maniobras de dictadura interna, de invasión, de opresión. 6 millones de mujeres y niños. Yo no he escuchado a nadie realmente de lo que le preocupan los derechos humanos que haya hablado de las mujeres violadas en Ucrania, de los pibes asesinados por las tropas rusas de ocupación, de los chicos que han llevado a territorio ruso para reeducarlos los asesinos de sus padres. Usted pidió el tape de Guaidó y lo vamos a adelantar. Mariana, vamos a ver todos juntos, ¿te parece? Lo que le pasó el fin de semana a Guaidó. Es solamente un dato, es solamente un video, pero estamos mostrando el contraste entre un presidente como Alberto Fernández, que dice públicamente, anuncia que ya no se están violando los derechos humanos en Venezuela, que está todo muy bien, muy tranquilo y se encamina a una normalización, mientras tenemos infinidad de testimonios que muestran lo contrario. Nosotros estamos preocupados por lo que pasa con el avión y tanta es la preocupación. Una de las preocupaciones tiene que ver con el piloto, por ejemplo. Se dicen muchas cosas del piloto. Mariana, a ver si podemos contar qué es lo que se dice de este piloto que no conocemos en realidad su verdadera identidad. Bueno, es Golamreza Ghasemi Abbas, es el piloto que comandaba este avión de Emtrasur, que es un avión venezolano e iraní, y que nació el 22 de noviembre de 1958. Su nombre coincide con una persona que es accionista y además también miembro de la junta directiva de esta aerolínea, que es Fars, que es una aerolínea utilizada por la Guardia Revolucionaria de Irán para mover armas, para mover equipamiento militar a Siria durante la guerra civil de ese país, ¿no? Su nombre además coincide con un ex oficial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Exacto, vamos a ver un tuit de un analista internacional al que consultamos y que es bastante elocuente en relación. Fíjense lo que dice Andrei Servin ahí, ¿no? Este nombre que acabamos de nombrar, Golamreza Ghasemi, coincide con el nombre de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Es otro dato de la preocupación que tienen aquí en la Argentina muchísimas personas, cada vez más personas. Esta coincidencia. A mí es parte de mi alarma de que esto empezó y recién mostrábamos lo de Guaidó, la gente habrá podido ver la violencia de esos grupos que están vestidos con una casaca roja. Bueno, hay una denuncia de la ex fiscal general de Venezuela en la época de Chávez, que tuvo que huir del gobierno de Maduro, cosa que se sabe poco, diciendo que estos grupos fueron entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní. Por esta guardia, justamente, por esta misma porque el guardia. tema central de ellos, como dije antes, es que hacen espionaje, hacen actos de terrorismo en zonas muy específicas, pero sobre todo entrenan
grupos de choque en diversos países. ¿Cuál es el miedo de mucha gente, la gente que nos está escribiendo, Claudio? El miedo es que el juez retenga 72 horas los pasaportes y después los libere y chau, se cierra este capítulo. Sí, yo te agregaría, que es lo que dijo Carlos Rucauf recién, estos individuos se mueven normalmente con muchos pasaportes. De hecho, las dudas sobre la identidad son enormes, por eso en parte se busca cotejar con huellas y con rasgos fisonómicos, a ver si no son otras personas que las que dicen los pasaportes, pero además conocemos que las fronteras argentinas son un auténtico colador que entra y sale cualquiera por cualquier lado, que mientras no estén custodiados, la verdad que decir que se van a quedar acá y van a permanecer acá es casi aventurado teniendo en cuenta los antecedentes. Y déjame agregar una cosita con lo que veníamos diciendo respecto a las relaciones con Venezuela. Argentina estuvo 7 años sin embajador. El embajador que designa, como bien mencionaba Rubén Rabanal, es quien militó históricamente en el Partido Comunista, después en la primera hora pasa al kirchnerismo, pero es quien estuvo el año pasado avalando las elecciones tan cuestionadas que hubo en Venezuela. Es decir, lejos de tener una mirada neutral, es casi un embajador de Venezuela en la Argentina y no un embajador argentino en Venezuela. Hay muchas aristas de esta cuestión, ¿no? Muchas aristas, pero cada vez hay más datos de que, a ver, o somos cómplices o somos tontos. No hay mucha opción, ¿verdad, en esto? Bueno, como dice Claudio, Laborde dijo, entre otras cosas, ahora, esta semana, en primer lugar, que estaba mejorando la situación de los derechos humanos en Venezuela y que había que ir a Venezuela a ayudarlo en este sentido. Pero además está tergiversando la realidad porque habla de una visión que ahora es positiva del informe Bachelet sobre la situación en Venezuela. Y la verdad que eso no es cierto. Así es. La comisionada, la expresidenta de Chile, comisionada de los derechos humanos para Naciones Unidas, no dijo eso, no dice que Venezuela está mejorando. Ahora, estamos inventando una realidad paralela nosotros en este sentido. Además, dos cosas. Primero, el tema de que la Corte Internacional de Justicia ha abierto una causa. Es decir, los fiscales de la Corte Internacional han abierto una causa sobre la conducción política y militar de Venezuela por las violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y el otro tema, este tema de nuestros embajadores, que decía Jacqueline con razón, a veces parecen más embajadores del otro. Fíjense que lo mismo ocurre con nuestro embajador en China. Con Sabino Bacanar Baja. Claro, él parece ser embajador de China acá. Acabo de leer, hablando de derechos humanos, algo que publicó respecto a que estuvo en Xinjiang, la zona uigur, donde hay más de 1 millón de uigures en campos de concentración, que los chinos llaman de reeducación, y él dijo que había visto una vida muy normal y una sociedad muy integrada. Realmente no parece el embajador de otro país en China, parece el embajador de China en nuestro país. Mientras tanto, ¿de qué se está ocupando el periodismo en estos momentos en relación a este avión? Vamos a volver a verlo porque sigue estando ahí, porque bien dice Claudio, pasan los días, sigue estando, no sé cuánto tiempo estará ahí, tienen que darle combustible, ¿verdad, Claudio? Para que salga el avión. Es lo que nos preocupa, el avión, a qué vino, de dónde viene, quiénes son los que están dentro de ese avión, las verdaderas identidades de estas personas, y el piloto iraní que está en todos los portales, lo dijo recién Mariana, y está en todos los portales. Este es una de las intrigas quizás que va a desatar un poco este ovillo cuando se conozca la verdadera identidad. Sobre todo porque no le pueden como dar Venezuela combustible, dice A ver, que este avión es venezolano, Sí. una de las cosas que cuesta también comprender es que la tripulación, que piloto y copiloto especialmente, sean iraníes. Digo, lo que parece haber, y retomo las comillas que hacía Carlos Rucauf cuando dijo se la vendieron a Venezuela este avión, y claramente las comillas ya habría que sacarla y poner otra palabra, porque cuesta entender que toda la tripulación sea iraní y que el avión sea venezolano. Perdón, María Mariana. Laura, Gualambresa Sí. Gassemi, este tripulante, digamos, este hombre, también fue el que manejó el avión en ese viaje que te digo, Paraguay-Aruba, que desató la primera alerta, Sí, que claro. fue el 13 de mayo. Claro, por este es el supuesto. mismo piloto. Estamos hablando de ese mismo piloto, exactamente, de ese piloto. La pregunta que me hago ahora, si es que
vamos a estar pendientes, por supuesto, hasta el final del programa de esto y va a seguir la continuidad de La Nación, pero tenemos otros temas recontra calientes para conversar. Pero me pregunto, ¿lo puede pedir Estados Unidos si hay algún dato a este personaje? ¿Puede pedir la extradición? ¿Podemos detenerlo? ¿Qué puede llegar a pasar si se confirma que es la misma persona? Primero, respecto al avión, el avión nadie le puede cargar combustible porque se violaría una norma internacional y implicaría una sanción automática a la empresa petrolera que le vendiera respecto del gobierno de Estados Unidos, que no les permitiría comerciar más en Estados Unidos. Ninguna empresa que venda combustible a la aviación se puede arriesgar a eso. Y en segundo lugar, efectivamente, estamos en una situación que abre demasiadas incógnitas, no las vamos a poder cerrar hoy. No. Creo que ustedes hicieron un gran esfuerzo en dar un informe muy integral. Yo no había visto un informe tan integral como este. Y bueno, seguiremos todos los acontecimientos. Estamos todos trabajando para esto, absolutamente todo el equipo. Es bueno porque es un riesgo para el país. Y está muy bueno contar todas las aristas. Ahora, para terminar con este momento, hasta que tengamos nueva información, Claudio, esto puede llegar a escalar, si se llega a confirmar que es este personaje o que hay otros personajes que tienen que ver con el grupo Cooks que tanto conoce Carlos. Podemos llegar a tener que detener a los iraníes si es que esto escala, ¿verdad? Bueno, sin duda, esto es un problema para el gobierno argentino, sobre todo porque todo esto transcurrió, vuelvo al punto, la semana pasada, mientras el presidente daba el discurso en defensa de Venezuela, Nicaragua y Cuba frente al presidente de los Estados Unidos. El avión estaba en ese momento en la Argentina. Este es uno de los elementos a tener en cuenta. Claro, digo, parecería que nos desayunamos ayer, exacto, pero en realidad, mientras el presidente hablaba en los Estados Unidos frente al presidente Biden, le reprochaba no haber invitado a Díaz-Canel, Maduro y Ortega. El avión estaba acá, no sabemos quién eran, y aparecen todas estas aristas que incomodan y que, recuerdo, anoche, muy tarde, el Ministerio del Interior, a través de su vocería, sacaba un comunicado diciendo: nos atuvimos a derecho, la justicia nos dice que no hay ningún motivo para retenerlos, nosotros no hacemos nada. Después aparece un segundo elemento, que es una segunda actuación del juez de Lomas de Zamora, vinculada también con un pedido de la DAIA, y que ahí entonces se retienen los pasaportes. Es decir, venimos en una novela por entrega donde el gobierno argentino parece ir trastabillando y dando pocas explicaciones que puedan resolver todas las incógnitas enormes para una situación que tiene una historia en la Argentina demasiado triste, porque hace 30 años tuvimos uno de los mayores atentados y en los que está vinculado Irán con ese atentado, y atrás de estos detenidos hoy parecen estar los mismos personajes. Y por eso la DAIA y la AMIA están alertando, y por eso la DAIA es querellante en esta causa del juez. Le agradecemos un montón, Carlos. Tenemos siempre muchas preguntas, pero sobre este tema es la persona indicada, Carlos Rucauf. Sabe más que nadie, sabe del grupo Cook, sabe porque estuvo en esos tiempos, en los tiempos en el gobierno, en los tiempos en que sucedieron estos atentados, y siguió de cerca y sigue de cerca lo que pasa en esta alianza, ¿no? Esta alianza que usted tituló como de dictaduras. Es una alianza de dictaduras. Gracias, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias. Fue muy interesante y es muy interesante, y ojalá podamos ir contándole a la gente todavía más información. ¿Cómo no? Tenemos información urgente de nuestros mercados. Empezamos el programa hablando de los mercados en los Estados Unidos, que suben las tasas en los Estados Unidos, que volverán a subir las tasas y que subirán en la Argentina, pero los mercados ahora